Bien, igual estaba haciendo un repaso. Gracias. Si alguien me avisaba por el chat de eso, gracias. María, gracias. Bien, estábamos entonces, en ese primer momento del proceso codificador de los siglos XVIII, fundamentalmente siglo XIX, el gran modelo que es el Código de Napoleón, encontramos una tarea de los jueces estrictamente ligada entonces a la subsunción. Y la interpretación parecería que era una actividad prohibida, si entendemos por interpretar, poner algo de sí, ¿sí? A la tarea de darle sentido al derecho. En ese orden de ideas, entonces, el modelo del silogismo era el modelo arraigado, el modelo tradicional, y el discurso del legislador a priori daba todas las respuestas. Por eso nos encontramos frente a una perspectiva estrictamente formalista de la interpretación, de acuerdo a lo que vimos clases atrás. A ver si cambio esto. Esta mirada, ¿no?, se resume en la idea del mito de la claridad de la ley, o el mito del legislador racional, en virtud del cual precisamente todas las respuestas estaban dadas por el legislador, por lo tanto la tarea del intérprete y la tarea del juzgador era simplemente ir en busca de esas respuestas que estaban ya dadas, prefabricadas. Un poco se empieza a poner en crisis esa idea y la interpretación comienza a tener cabida con algunos autores que ustedes conocerán, entre ellos Savigny, que plantea los famosos 4 cánones de la interpretación, pero, insisto, es una propuesta o un esquema interpretativo orientado a encontrar la idea inmanente de la ley. Es decir, la ley tiene una idea inmanente y el intérprete la tiene que encontrar. Por eso Savigny propone 4 métodos como los caminos correctos. Esto que discutimos tanto cuando veíamos el escepticismo interpretativo y el formalismo interpretativo. De hecho, en alguno de los trabajos, creo que fue Andrés que lo citó a Rosler, que bueno, lo que sostiene precisamente es la idea, yo le puse, creo que te puse entre paréntesis en un comentario, Andrés que ni la digo, tiene un libro que se llama La ley es la ley, es un formalista en materia interpretativa, él considera que todo lo que se postula por encima de esa idea de que la ley es la ley, es lo que llama un interpretativismo, ¿sí?, o teorías interpretativistas que tergiversarían el sentido de la ley, por lo cual la ley tiene un sentido, ¿no? Esto por eso todavía conserva vigencia estas perspectivas, ¿no? La perspectiva formalista en términos interpretativos, e incluso lo vimos cuando vimos el neoconstitucionalismo, ¿sí? Hay autores propios del neoconstitucionalismo, como Dworkin, o como más cercanos, ¿no?, geográficamente, propio Nino y algunos de sus discípulos siguen postulando la idea de que hay una interpretación correcta, existe una interpretación correcta, ¿sí? Es decir, sobre todo la tarea de los jueces estaría orientada precisamente a buscar esa interpretación que es la correcta. Bien, de hecho, les iba a mandar, pero me olvidé este fin de semana, el pasado, ¿no? Se publicaron 2 notas, 2 artículos en diarios distintos de 2 Nino Boys, es decir, sucesores o herederos del legado de Nino, con posiciones en esto bastante distintas, pero que son muy interesantes de pensar. Uno es Gargarella, que todos los conocerán, y el otro es Roberto Saba, ¿sí? Saba escribió un artículo muy interesante, vinculado sobre todo a pensar el rol de los jueces, un poco, ¿no?, en el clima político que vivimos, donde los jueces están atravesados un poco por estas tensiones, ¿no?, que todos conocemos, y también pensando en la muerte de la jueza Ginsburg de Estados Unidos, que bueno, había producido una serie de conmociones importantes y de disidencias en la jurisprudencia tradicional. Y lo que dice Saba ahí, Saba dice, bueno, yo parto del presupuesto de que la Constitución está sujeta a interpretación, ¿sí?, como si fuera, bueno, está sujeta a interpretación, pero en esa sujeción a la interpretación hay una interpretación correcta. Y el rol de los jueces es precisamente buscar esa interpretación correcta, que es la que la pondría a la Constitución a la altura de los tiempos, etc. Y Gargarella, por el contrario, él tiene una perspectiva, no sé si alguien lo ha leído, pero tiene una perspectiva bastante más restrictiva del control judicial, de la judicial review, ¿sí? Porque entiende que a veces los fallos de los jueces nos pueden gustar, y por lo tanto los cambios que se motorizan a partir de la actividad judicial nos pueden gustar, pero también son esas decisiones las que paralizan grandes transformaciones que pueden venir del campo de lo social, ¿sí? Sobre todo pensando en la legitimidad del Poder Judicial. Es un tema riquísimo, ¿sí?, la discusión entre cuáles serían los márgenes de actuación del Poder Judicial,
pensando sobre todo en que normalmente se lo define como un poder contramayoritario, es decir, estamos en presencia de señores y señoras que no fueron elegidos por el pueblo y que tienen la potestad de interpretar las normas y bajo ciertos criterios, entonces, decir aparentemente, por esto es el gran tema, ¿no? Algo distinto de lo que la norma quizás quiera ella transmitir. Y es ahí entonces donde se plantea la cuestión de hasta dónde puede llegar, o a dónde puede llevar y hasta dónde puede llegar la revisión judicial. ¿Sí? Esto lo vemos hoy más que nunca. Pero es un tema incesante en la teoría jurídica, que yo considero que es un tema de filosofía del derecho, además de ser un tema de teoría constitucional sin duda, pero es un tema de filosofía del derecho, es decir, pensar desde Marbury versus Madison, 1803, hasta la actualidad, la discusión de, bueno, la Constitución o la norma tiene un sentido o no tiene un sentido, y quién lo dice al sentido de la Constitución. Entonces, es un tema que, fíjense, lo estamos recorriendo casi repetitivamente, pero vale la pena, de algún modo, motivar estas pequeñas detonaciones cognitivas. Bien, entonces, esta idea de los primeros tiempos, ¿no?, donde comienza a colarse la importancia de la interpretación, está arraigada a la noción general de que hay una concepción formalista y por lo tanto una idea inmanente de la ley que el intérprete la tiene que poner de manifiesto, nada más. Bien, después vimos esto que ya les expliqué, la diferencia entre Francia y Alemania, las contribuciones que van haciendo algunos autores, como von Jhering, Genie, en sus propias latitudes, pero intentando romper esa noción tradicional, y esto nos llevaba a dividir las aguas en dos grandes concepciones, las concepciones racionalistas y las irracionalistas, tanto en relación con lo que el derecho es, como precisamente con el rol de la interpretación y de la argumentación. Uno es racionalista en términos jurídicos, ¿sí? Considera que la labor de la teoría, la labor de la filosofía del derecho, está encauzada a ofrecerle al juez algunas herramientas, algunos parámetros metódicos que le permitan precisamente que su interpretación sea la correcta y la objetiva. ¿Sí? De hecho, Saba, en este artículo que les digo, y después se pusieron a discutir con Gargarella en Facebook, hay una discusión interesante para ver, él dice, yo no creo en los jueces, sino que creo en la razón. Entonces, fíjense, ¿no?, una mirada claramente racionalista, creo en la razón y por lo tanto en la existencia de una razón correcta y objetiva. Y por otro lado están las perspectivas irracionalistas, que entienden que ningún método garantiza la decisión correcta, sino que siempre estamos guiados por valoraciones o inclinaciones personales, y el juez, como sujeto humano, entonces también está impregnado por esto y por lo tanto es muy difícil de controlar. En ese marco se inscriben las teorías de la argumentación, decíamos, como un camino intermedio. Bien, ¿cómo llegamos a las teorías de la argumentación? Que es lo que vamos a profundizar un poquito hoy, si bien en la clase pasada yo les expliqué algunas de estas contribuciones. Primero, el pasaje por la tópica, luego la retórica de Perelman, y así arribamos entonces a lo que consideramos hoy por hoy teorías de la argumentación. Bien, ¿qué es la tópica jurídica? Vamos a pensar en alguna de las contribuciones centrales de Fiber como gran representante entonces de esta teoría. Lo primero que plantea este autor es precisamente una puesta en crisis de la concepción anterior, de la concepción formalista, de la concepción racionalista, si se quiere, del mundo jurídico. Por lo tanto, entiende que la solución de los problemas prácticos del derecho no se encuentra de un modo unívoco y por lo tanto el ordenamiento jurídico no brinda respuestas cerradas, concluyentes, determinadas para cada problema. Es decir, el quiebre, la ruptura que produce la tópica jurídica tiene que ver fundamentalmente con esto, con advertir que en el ejercicio de razonamiento práctico en el mundo jurídico, cuando nos enfrentamos a un problema que requiere una solución por parte de un ordenamiento jurídico en un tiempo histórico determinado, es falso afirmar que el ordenamiento nos brinde un modo unívoco de resolverlo. Ese es el presupuesto inicial, y es quizás la gran contribución de la tópica. Ahora, ¿cuál es la labor del jurista? ¿Cuál es la labor del juez en nuestro marco de trabajo para llegar a esa solución? Bueno, esto tiene que ver con lo que Fibeck llama la aporía fundamental de la disciplina jurídica, saber qué es lo justo aquí y ahora para este caso que estamos intentando resolver. Y desde ese punto de vista,
entiende que la tópica es más bien una técnica, es decir, tiene un carácter puramente instrumental, y esta es la gran crítica que después se le hace a la propuesta de Fibek. Tiene un carácter instrumental porque rompe con esa noción, ¿sí? Rompe conceptualmente con la noción del ordenamiento como algo cerrado, que ofrece respuestas unívocas, pero su propuesta es meramente instrumental, desde el punto de vista en que entiende entonces que el jurista o que el juez debería intentar poner sobre la mesa la pluralidad de respuestas plausibles, pero sin ofrecer estrictamente un método de corrección. Es decir, bueno, está bien, estos son los distintos tópicos, las distintas respuestas plausibles y admisibles en el ordenamiento jurídico para este problema determinado. Ahora, ¿cómo alcanzo o cómo determino cuál de esas respuestas es la correcta? Bueno, Fibek ahí se queda a mitad de camino. Por eso dice, es una técnica del pensamiento de los problemas, la tópica. Más o menos es así, ¿sí? Perdonen por la infantilidad del gráfico. El problema, ¿sí?, jurídico admite en el ordenamiento jurídico tópicos plausibles y plurales, que son todos igualmente válidos. Esto es lo que, ¿no? Esta es la, digamos, sin duda, el aporte central de la tópica. ¿Qué son los tópicos? Para que ustedes lo identifiquen en términos prácticos y no nos perdamos en la abstracción. Bueno, los tópicos son premisas, son argumentos, ¿sí?, válidos para el razonamiento jurídico práctico, por lo tanto, lo podemos traducir en principios, normas jurídicas, él dice lugares comunes, evidencias socialmente compartidas, precedentes, es decir, la jurisprudencia también puede formar parte de un tópico. Entonces, si el problema es resolver entonces, ¿sí?, es admisible o no admisible la interrupción voluntaria del embarazo, y los tópicos plausibles vienen de la mano de antecedentes jurisprudenciales, como el caso FAL, o vienen de la mano de normas jurídicas estrictamente establecidas, como puede ser el artículo 4 de la Convención Americana, o vienen de la mano de principios del derecho, como la autonomía de la mujer, es decir, en fin, son tópicos plausibles para dar respuesta a ese problema. También podríamos decir, de la vereda de enfrente, ¿no?, de la protección de la vida desde la concepción, podríamos decir el derecho a la vida en un sentido amplio, más allá de la autonomía de la mujer, en fin. Entonces, los tópicos son estos, son premisas que tienen composiciones diversas, pueden ser normas jurídicas estrictamente, pero pueden ser algo más que normas, y que serían plausibles para dar una respuesta a ese problema que nos conmueve en términos de razonamiento práctico, ¿sí? Pero fíjense, es decir, están todos en un pie de igualdad, por lo tanto, ahí la respuesta de la tópica se queda, como decía antes, se queda un poco incompleta. Es decir, es definida por algunos autores como una fase previa. ¿Por qué hablamos de una fase previa? Porque el tránsito entre el tópico, es decir, el hallazgo de los tópicos, la identificación de las respuestas posibles y la decisión, ese tránsito no es recorrido por la teoría de la tópica. Es decir, no nos dice nada Fibek cómo pasamos de los tópicos a la decisión. Es decir, cómo hacemos el tránsito, el puente, entre esa pluralidad de respuestas vigentes, admisibles, en el ordenamiento jurídico del que se trate, que podrían dar una solución al problema hasta la decisión. Es decir, cómo lo atravesamos a ese camino. ¿Hay algún método? ¿Hay algún criterio de racionalidad? ¿A quién tenemos que convencer? ¿Cómo lo convencemos? ¿Qué reglas se tienen que observar? ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de argumentar, a la hora de sostener un tópico por sobre otro? Bueno, parecería que un poco queda a mitad de camino. Se preocupa por el hallazgo de los argumentos, pero no por establecer criterios, pautas de preferencia para elegir entre ellos. ¿Sí? Bien, entonces, es un lugar inevitable la tópica jurídica, es decir, pasar por la contribución de la tópica es inevitable para entender cómo funcionan las teorías de la argumentación, pero también tenemos que decir que si bien contribuyen desde esa ruptura inicial, no proporcionan, no sé si tampoco lo deberían hacer, pero bueno, no proporcionan criterios claros acerca de cómo unir los tópicos o el hallazgo de los tópicos con la decisión, en este caso la decisión judicial. Bien, esto en relación con la tópica jurídica, que es la contribución entonces de Fibek. Ese camino inconcluso, planteado por Fibek, intenta ser retomado y completado en la teoría de Perelman,
que quizás ustedes conocerán. Para mí, quizás la noción más significativa que introduce Perelman tiene que ver con la distinción entre la racionalidad y la razonabilidad. Este tema da para un curso entero, ¿sí? Es decir, la teoría de la razonabilidad jurídica tiene desarrollos muy profundos, incluso en la actualidad, que permitirían detenernos mucho más. Pero me interesa que por lo menos tengan en cuenta algunas cuestiones. Decíamos entonces que Fibel, contribuyó, por decirlo de algún modo, en las teorías en el camino hacia las teorías de la argumentación, poniendo en crisis la idea del ordenamiento completo, resuelto, concluyente, es decir, de un modo unívoco de resolver los problemas. Pero no daba herramientas o no dio herramientas para arribar a la decisión. Perelman, por supuesto que toma ese avance formulado por Fibel, parte de la idea de que claramente el ordenamiento no da únicas respuestas, pero intenta transitar esa vía inexplorada por la propuesta de Fibel, determinando a quién habría que convencer o cómo habría que convencer para, precisamente, que uno de los tópicos o una de las respuestas plausibles sea la correcta, sea la admisible, sea la que nos lleve a un razonamiento de la decisión judicial, fundado, correcto, como quieran llamarlo. Por eso distingue entre la racionalidad y la razonabilidad con una perspectiva eminentemente pragmática. Es decir, el presupuesto es identificar al razonamiento jurídico como un razonamiento práctico. Esto lo vimos, ¿se acuerdan? Cuando trabajamos al comienzo la idea del razonamiento jurídico, y hablamos de la construcción de las premisas, del arribo a una conclusión, que se traduce en una decisión, y que una de las notas distintivas del razonamiento jurídico, aquello que a nosotros nos compromete, es el carácter práctico. ¿Por qué práctico? Porque resuelve controversias. Si nos referimos fundamentalmente al razonamiento judicial, resuelve un conflicto entre dos o más partes, pero resuelve un conflicto concreto y por lo tanto tiene un efecto práctico contundente. Entonces, partiendo de la idea de que el razonamiento jurídico tiene un carácter práctico, Perelman dice que hay que distinguir entre la idea de la racionalidad de los argumentos, o la racionalidad de la decisión, y la razonabilidad. La razonabilidad, yo ahí les puse una cita, está ligada con el sentido común, dice Perelman, es decir, con lo que es aceptable en una comunidad dada. Por eso, lo irrazonable sería lo que es inadmisible en una comunidad en un momento determinado. Entonces, si ustedes dicen, bueno, ¿cuál sería el criterio de corrección para una argumentación correcta? Bueno, no sería solo la racionalidad. Cuando hablamos de racionalidad pensamos fundamentalmente en los esquemas de construcción lógica de la decisión. Es decir, bueno, si esta decisión es racional de acuerdo a las reglas de la lógica vigente, es decir, si parte de una determinada premisa, que es una norma jurídica vigente, válida, etc., ¿no? Esa premisa normativa se complementa con una premisa fáctica, que entendemos es un hecho medianamente probado, y arribamos a una conclusión aplicando el modelo silogístico o un modelo de inferencia lógica que al menos no esté viciado, ¿sí?, en ese procedimiento. Esa sería una decisión racional. Pero hay supuestos donde una decisión puede ser racional desde este punto de vista y no ser razonable. ¿Qué se les ocurre a ustedes como ejemplo? En algunos de los prácticos he leído algunas ideas interesantes sobre esto, y creo que también el contexto en el que vivimos y, ¿no?, el rol de la Corte Suprema, que ya hoy por hoy en nuestro país, un tribunal constitucional más que una Corte Suprema, da cuenta de esto, ¿no?, de cómo pueden estar en conflicto o en tensión decisiones racionales con decisiones razonables, ¿sí? La razonabilidad, a mí me parece un tema súper interesante el de la razonabilidad, porque hay una profesora, Silvia Sorceto, que yo la tuve en Génova, que dice, lo razonable es algo poroso. ¿Por qué poroso? Porque está inevitablemente atravesado por el contexto, es decir, está penetrado por las narrativas que de algún modo están vigentes en una sociedad determinada. Y hay distintas concepciones de lo razonable. Quizás Perelman es uno de los precursores en este análisis, pero Atienza también luego desarrolla la necesidad de una argumentación razonable. Máximo Cuono tiene una teoría de la razonabilidad muy clara. Silches, bueno, en fin, una gran cantidad de autores.
Mi pregunta entonces, porque los trabajos están muy bien, pero en las clases hablan poco. Sería bueno que lo que escriben en los trabajos también lo digan en las clases, porque haría más interesante todo. Pero bueno, les pregunto, ¿qué se les ocurre como un ejemplo, un supuesto, una decisión, incluso en antecedentes verídicos jurisprudenciales, ¿no? Una decisión que pueda ser racional, pero que tenga algún conflicto de razonabilidad, ¿sí? Que no sea razonable, conforme a este esquema, ¿no? ¿Tiene alguna, ¿Se les ocurre algo? ¿Algún ejemplo? Puede ser verídico, puede ser hipotético, ¿no? Pero hay algunos verídicos. De hecho, no me acuerdo quién, pero en algún trabajo leí algo donde se ponía en tensión, sin decirlo así, se ponía en tensión esto. ¿Qué ejemplos de nuestra historia nos pueden dar cuenta de esto, ¿no? Que decisiones que quizás, desde el punto de vista de la racionalidad, superan ese criterio de corrección, pero tienen una dificultad con lo aceptable, es decir, no son aceptables por la comunidad en ese momento histórico. E incluso generaron que se vuelva atrás en algunos casos. ¿Nada? ¿Se les ocurre? No sé si es el horario ya cuando al final de la carrera ya no hablan. Eh, pero supongo que deben tener a la cabeza alguna idea. ¿Qué problema puede haber entre la racionalidad de una decisión y la razonabilidad? No voy a decir yo porque si no... A ver, A mí vamos. lo que se me... ¿Me Dalila. escuchan? Dalila nos salva. Ahora por lo menos. Muy bien. Pero no estoy... Pero lo que se me ocurre, por ejemplo, el delito de adulterio, que tal vez en algún momento, eh, nada, se veía como razonable y ahora no. Bien, o sea, vos podés decir, bueno, si siguiera vigente la norma, ya no sería aceptable una decisión que se sustente en eso, en este Claro, contexto específico. Sí, sí. puede ser. Pasa también con un montón de decisiones judiciales que son, que se discuten, pero o sea, están sustentadas en la norma, entonces son racionales, perdón, pero Sí. no son razonables para el común denominador de la gente. ¿Se te ocurre alguna, Nico? La libertad, la domiciliaria que le dieron al jefe de los monos. Claro, sí. O pensar lo mismo, estaba pensando en este ejemplo, que creo que lo puso alguien en un práctico, que es cuando ocurrió lo del 2 por uno para los delitos de lesa humanidad, ¿se acuerdan? Sí, Bueno, ahí, ese caso es fantástico para analizarlo desde este punto de vista. Es decir, si uno lo analiza, incluso hubo algunas voces, ¿no? Que dijeron, bueno, pero desde el punto de vista del derecho penal interno, es prácticamente, es aplicable, digamos, una decisión racional. Pero, ¿dónde estaba la irrazonabilidad? es que ahí te pone en crisis todo el sistema de derecho humano, porque o sea, si vos siempre promulgás la igualdad, y decís, bueno, no, pero en estos casos en particular no, por la gravedad, es como que te genera un desbalance. Más allá de que yo Claro, estoy de acuerdo que no, en delito de lesa humanidad no debería poder permitírsele, pero eh, es como discutible, o sea, es como que la discusión va más por el ámbito de lo que siente la sociedad. O sea, en este caso no es razonable porque fue un plan sistemático, o sea, eh, básicamente por la gravedad institucional que generó ese delito en particular. Pero si por ejemplo, lo que decía Dalila con el tema del adulterio. El adulterio también era una cuestión de que la sociedad lo aceptaba. Eso tiene que ver también con el contexto, la razonabilidad. O sea, la razonabilidad se va ajustando, se claro. va siendo o más progresiva o teniendo saltos hacia el pasado, pero básicamente lo racional es que, lo que yo entiendo es que no salga sobre de los parámetros preestablecidos y lógicos de una sociedad, de un Estado de Derecho. Claro, Franco, sí. podría ser un ejemplo que se condena a una persona a una pena de multa, por ejemplo, no sé, que el código establezca, no sé, de 25.000 pesos a, no sé, a 200.000, y se le otorga a una persona que no tiene dinero 200.000 pesos de multa, y que no tiene cómo pagarlo. Tal vez esa persona se podría ver agraviada con esa multa, que no sea racional el monto establecido.
no sea razonable. O sea, perdón, razonable. Sí, sí, la idea de razonabilidad siempre, nosotros la hemos, seguramente ustedes en Constitucional la han aprendido, ¿no? Con la referencia al artículo 28 de la Constitución, y decir, bueno, lo razonable es la adecuación del medio al fin, ¿sí? De un cierto equilibrio. No está mal la idea, porque evidentemente remite a un contexto, es decir, remite a cierta flexibilidad en el análisis. Está bien el ejemplo. Pero cuando hablamos de la aceptabilidad, fíjense lo que decía Nicolás recién, en los casos de las prisiones domiciliarias, lo que ha ocurrido con la liberación de algunas personas detenidas por el contexto de la pandemia, pero el caso del 2x1 me parece contundente, si mal no recuerdo fue en 2017, pero es contundente porque la gente salió a la calle. Entonces, ahí claramente era inaceptable, es decir, en este estado de cosas esa decisión es inaceptable, y ustedes pueden decir, pero jurídicamente está bien fundada, ¿no? Porque lo que dice Nico es cierto, es decir, bueno, hay un principio de igualdad también que tiene jerarquía constitucional y convencional, y que si se le aplica a unos, ¿por qué no se le aplica a otros? Y de hecho, bueno, las decisiones de algunos de los jueces, cuando después se dictó la ley, ¿se acuerdan que después se dictó una ley por parte del Congreso interpretativa? Y bueno, y ahí se puso en cuestión precisamente si esa ley era válida o no. Ahí se jugó la aceptabilidad. Entonces, la pregunta es, ¿puede el Poder Judicial decidir conforme a la aceptabilidad de la decisión en una sociedad determinada? ¿Y cómo mide la aceptabilidad? ¿Me explico? O sea, ¿cómo se mensura la aceptabilidad de la decisión? No sé si o sea, no se debería poder, pero lo hacen. Sí, eso está claro. O sea, los jueces son sujetos, por más que digan que son sujetos imparciales, imparciales, son sujetos políticos. Las decisiones que toman son políticas. Y más en los casos, por ejemplo, el que acabas de dar, que es el del 2x1. El del 2x1, o sea, no era una cuestión legal, era una cuestión política y de que el Estado tiene que tener, el Estado y la sociedad tienen que tener memoria. Pero no era una cuestión legal, porque, o sea, más allá de que haya muchas interpretaciones, el principio de igualdad es uno de los principios fundamentales que tiene el derecho penal, el derecho procesal penal. Sí, sin duda. Lo Y mismo además, pasa... yo estuve leyendo, porque yo estoy estudiando procesal penal para rendir, y justo el otro día abrí pensamiento penal, y lo primero que te saltaba era una sentencia de la Cámara de Neuquén que te decía que era inconstitucional negar las medidas alternativas a determinados delitos, o sea, por la gravedad, por ejemplo, tenencia de armas de fuego, etcétera. No, o sea, había tribunales de primera instancia que la habían negado. Y la Cámara te dijo, no, vos no podés hacer distinción de delito. Es como que según el contexto, o sea, todas las interpretaciones que nosotros hagamos las tenemos que hacer en un contexto, y sigo sosteniendo, es muy complicado generar un piso mínimo, un estándar de qué es lo racional y qué es lo razonable, porque la racionalidad también varía con el tiempo. Sí. Se me ocurre, que creo que también se lo comenté a alguien en uno de los trabajos al margen, lo mismo, muy similar, el caso Maceo, ¿sí? En el caso Maceo, no sé si lo recuerdan, se decide la inconstitucionalidad de los indultos, precisamente con los indultos que había dictado Menem, y la Corte ya había cosas juzgadas sobre ese asunto, ¿se entiende? Ya había cosas juzgadas. Entonces, desde el punto de vista de la racionalidad, debió haber primado decir, yo no puedo revisar esta decisión porque hay cosas juzgadas. Y si hay cosas juzgadas, entonces, como decía Nico, o sea, es un principio de derecho penal, además un principio constitucional fundamental, no voy a revisar porque estoy contradiciendo toda mi teoría como Corte respecto de la cosa juzgada. Sin embargo, la mayoría de la Corte lo condenó a Maceo, ¿sí? Aplicando el derecho internacional, diciendo que la cosa juzgada cedía frente al derecho internacional y los delitos de lesa humanidad, etc. Pero hay un fallo, un voto muy célebre de Carmen Argibay, que dice, miren, prácticamente, ¿no? Como un pedido de disculpas, me duele en el alma tener que votar así, pero sería no irrazonable, sino irracional, ¿no? Contrario a todo lo que venimos sosteniendo, hacer ceder la cosa juzgada para condenar en este delito, porque ya había precisamente una decisión que había pasado a esa autoridad. Entonces, ahí claramente nuevamente se juega la idea de la racionalidad y la razonabilidad. Es un tema sumamente interesante que sobre todo se ve en los tiempos que vivimos, en los tiempos de emergencia se ve mucho la aplicación de la razonabilidad.
Es decir, si nosotros nos atenemos estrictamente a lo que dice el texto de la ley, quizás muchas de las decisiones que se tomaron en el marco de la pandemia no podrían haberse tomado. Sin embargo, se acude a la idea de la razonabilidad. Pensemos también, para salir un poco del tema, porque si no parece que siempre hablo de derechos humanos porque es mi tema, pero pensemos también en lo que ha ocurrido en el 2001, 2002, con el corralito, las restricciones a la extracción de depósitos, la convertibilidad. Los fallos que se emiten en ese momento están atravesados por la idea de razonabilidad. La propia Corte recurre a la famosa, por ejemplo, teoría de los esfuerzos compartidos, diciendo, bueno, mire, racionalmente sí, corresponde que si usted, como dijo Duhalde, si usted depositó dólares, reciba dólares, pero razonablemente es imposible. Entonces, crea la misma Corte, ¿no?, esta teoría de los esfuerzos compartidos, que en contexto de emergencia se aplica mucho. Es decir, bueno, es lo que hay, apliquemos la razonabilidad, es lo que se puede aceptar en este momento, y por lo tanto, bueno, se flexibilizan los criterios. Pero es un tema súper interesante, porque precisamente en materia argumentativa se intenta dar un salto más, ¿sí? Podríamos decir, más allá de la construcción interna, pensar en el grado de aceptabilidad que tiene esa decisión en el contexto. Por lo cual, volvemos a la idea, ¿no?, del rol que tienen los jueces. Por eso yo creo que ese tema es un tema transversal a nuestra materia y a toda la teoría general y la filosofía. ¿Sí? ¿Cuál es el rol que tienen los jueces? Yo coincido con lo que decía Nicolás recién, es decir, para mí son sujetos políticos claramente, y la independencia, no digo que es una ficción, ¿no?, es un derecho de los ciudadanos fundamentalmente, además de una garantía de los jueces, pero es una independencia que se tiene que pensar en términos internos, en términos externos, es decir, es una noción muy sensible, pero no tengo ninguna duda que el juez es un sujeto político. Claramente, es decir, esa idea del juez como alguien impoluto que aparentemente estaría abrazado, aferrado a la norma y a traducir la norma en una decisión, me parece que es insostenible para cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, no sé si alguien quería decir algo más sobre esto, ¿no? Yo Bueno. pensé como un ejemplo Sí. de esto que hablamos de racionalidad y razonabilidad, pero no sé si aplica bien, el fallo que vimos el otro día, el fallo Sejian, por ejemplo. A ver. Digamos, las decisiones de los jueces anteriores eran racionales, porque en ese momento el divorcio no estaba permitido por la ley, digamos, contraer nuevas nupcias. Y creo que la Corte hizo una interpretación de lo que era razonable en ese momento, que ya en el año 86, de la cantidad de gente que estaba separada o divorciada, y a partir de ahí después se modificó la ley, pero digo, le permitió al señor poder casarse. Claro, quizás en ese momento ya hubiese sido inaceptable, inaceptable, ¿no?, en estos términos que venimos trabajando, otra decisión del tribunal, o una decisión del tribunal que diga, no, la ley dice esto, por lo tanto usted no puede separarse y volver a divorciarse y contraer nuevas nupcias. Sí, evidentemente es un ejemplo también para pensar en esto. Franco, Sí. te consulto, porque estamos hablando de racionalidad y de razonabilidad. Sí. Son dos términos que son bastante similares. Sí. Puede suceder de que, venimos hablando que los jueces son un sujeto político, bueno, que mediante las sentencias que sean racionales y razonables y que hacen un vuelco en lo que se venía dando, porque lo torna irrazonable a las sentencias anteriores, te cambia también el concepto de racionalidad, Sí, porque te lo va sí. actualizando. Sí, yo creo que también. De hecho, el otro día les dije, y lo tengo por acá, pero si lo quería mostrar, acá. Hay un libro de Arnio, ¿sí?, de Auris Arnio, que se llama, miren, lo racional como razonable. Es decir, él mismo dice que lo racional se define en la razonabilidad. Y quizás lo que nos intenta decir Nico es, bueno, la puesta en evidencia de que una decisión apegada estrictamente a un criterio de racionalidad formal, ¿sí?, de racionalidad formal, que una decisión apegada al criterio de racionalidad formal, que sería aplicar la letra fría de la ley como se vino haciendo siempre, ya es irrazonable, eso puede redundar en un cambio de la concepción de lo racional, o al menos en trastocar esa idea de racionalidad. Por ejemplo, que se modifique la ley, o que a partir de entonces, bueno, también se trastoque eso, ¿sí? Por eso, este libro me parece interesante. Lo que pone Arnio en discusión es que los jueces, cada vez que deciden, se encuentran en una disyuntiva entre dos grandes, no sé si principios, pero dos grandes
o valores, ¿no? Como quieran decirlo. A mí no me gusta mucho hablar de valores, pero bueno. Dos grandes aspectos importantes dentro de la tarea judicial. Uno es la estabilidad, que tiene que ver con la certeza jurídica, es decir, se supone que el juez cuando decide realiza la norma jurídica, es decir, la pone en vigencia, ¿no? En términos de ROS, esa estabilidad, y por otro lado la flexibilidad de que el juez pueda, además de actualizar la norma en el caso concreto, darle una vida y por lo tanto no sepultar las posibilidades de desarrollo que tiene el derecho y el Estado, es decir, de avanzar. Porque si el juez se limitara solamente a garantizar la certeza o la estabilidad del sistema tal como está, quizás frustraría algunos progresos, ¿no? Como venimos viendo en infinidad de casos, ¿no? Todos los que mencionamos recién, frustraría algunos progresos. Entonces, esa es la disyuntiva del juez, que ustedes la pueden traducir en términos de ser racional o ser razonable, o ser razonable, ¿está? Es decir, conservar, o ser flexible a alguna porosidad en su decisión. Entonces, esto se vincula con una de las preguntas del primer trabajo práctico, es decir, ¿puede la jurisprudencia y también la metajurisprudencia incidir en la racionalidad legislativa? ¿Puede o no puede? Bueno, precisamente, recién Nico decía, si hay una manifiesta denuncia de irrazonabilidad de este tipo de decisiones, y eso puede modificar claramente el criterio de lo racional también. Es decir, insisto en la idea de la racionalidad legislativa, ¿no? Entonces, es interesante, a veces confundimos, ¿no? Decimos racionalidad, razonabilidad como si fuera lo mismo, por eso me parecía importante al menos dedicarle un ratito a esto, porque es una discusión también bastante actual en la filosofía del derecho, y porque en materia de argumentación es clave. Es decir, insisto, uno puede desarrollar una argumentación que sea sólida, que sea consistente desde el punto de vista racional, desde el punto de vista lógico, de cómo se forjan las premisas y cómo se arriba a la conclusión, pero puede ser inaceptable. ¿Sí? Puede ser inaceptable. Entonces, ahí entramos, ¿no?, en el debate de para quién deciden los jueces. Si deciden para la sociedad, si tienen que tener en cuenta el termómetro de lo social o no, y en ese caso entonces es la famosa teoría de la decisión judicial. ¿Sí? ¿Cuál es la relación de la teoría de la decisión judicial con el Estado de Derecho y el Estado democrático de Derecho? Bien, pensemos sobre todo, en lo que quería decir cuando alguno de ustedes mencionaba los casos, pensemos sobre todo en algunos episodios concretos de nuestra teoría, ¿no? Nuestra teoría y nuestra praxis jurisprudencial. No sé, hay casos célebres de la jurisprudencia de la Corte Suprema, por ejemplo, el caso FAL, que la Corte lo falla en abstracto. Es decir, la Corte Suprema decide FAL en abstracto, si ya no había conflicto, ¿sí? por una cuestión biológica del periodo del embarazo. Sin embargo, lo falla igual. Entonces, fíjense el peso que tiene esa decisión. Es decir, el rol que tiene el juez para intentar nuevamente, ¿no?, gestionar la estabilidad y la flexibilidad, pero intenta dejar en claro una posición de un tema que era bastante controvertido. Lo mismo hacen en el caso Patti, Bussi, ¿no?, vinculado a la posibilidad de acceder a cargos públicos en personas que habían estado involucradas o presuntamente involucradas en delitos de lesa humanidad. Entonces, ahí hay una relación muy importante entre la decisión, la teoría de la decisión judicial y el Estado de Derecho, y sobre todo la concepción democrática del Estado de Derecho. Bien, entonces, volviendo a Perelman, pero me interesaba dar esta discusión, aunque sea brevemente, volviendo a Perelman, decimos que él intenta encontrar algún criterio de corrección de la decisión, introduciendo esta idea de la razonabilidad, como un concepto superador o un complementario de la racionalidad. Entonces, lo razonable está ligado al sentido común, a la aceptabilidad que puede tener vigente en una comunidad determinada. Bien, ahora, ¿qué implica la retórica? ¿Qué es la retórica? ¿Por qué hablamos de retórica? Lo que dice Perelman es que, bueno, si yo tengo pluralidad de respuestas frente a un problema determinado, y pensemos en el 2x1, pensemos en el aborto, pensemos en la prisión domiciliaria, bueno, cualquiera de estos problemas tengo respuestas, lo que debe signar la decisión es precisamente una distinción que hace entre persuadir y convencer, ¿sí? Es decir, la tarea de dar razón. Vamos a generalizarlo así. Si lo que debe atravesar la inclinación por una respuesta u otra es la tarea de dar razón y de persuadir a un auditorio determinado. Por eso,
es una teoría bastante instrumental, es decir, bastante pragmática. Si lo que guía, ¿no?, la corrección de la decisión es el grado de convencimiento o de persuasión, ya vamos a ver la diferencia que produce, bueno, entonces parecería que no importa tanto el contenido de lo que decide, sino concretamente, como decíamos antes, lo razonable de lo decidido, lo aceptable de lo decidido. Entonces, Perelman dice, bueno, la decisión en general que se tome o el argumento que se sostenga no es algo impersonal, sino que está orientado a persuadir, a crear en el destinatario convicción de que esa decisión es la correcta, está de acuerdo a sus exigencias. Inmediatamente, Perelman distingue entre la persuasión o el convencimiento, ¿no? Persuadir y convencer. La persuasión sería o estaría dirigida a un auditorio en particular, ¿sí? A un auditorio particular, identificable. Es decir, por ejemplo, las partes en el proceso, ¿sí? Es un auditorio particular. O si hablamos de un debate político, hace poco fue el debate en los Estados Unidos, ¿no? Sería un auditorio particular, bueno, los electores, ¿sí? Ese es el auditorio particular al que quiero convencer. Entonces, claro, ahí está la mirada pragmática de la argumentación. Yo pienso en el auditorio, pienso en las exigencias de ese auditorio, pienso en las vías para lograr la adhesión, como dice Perelman, la adhesión de esos espíritus, ¿sí? La adhesión de esos espíritus a mi tesis. Ahora, cuando la exigencia se incrementa, y uno intenta, además de ser razonable, ser racional, Perelman dice, tendría que intentar convencerse a un auditorio universal. El auditorio universal estaría integrado, es una ficción, por supuesto, ¿no? Pero estaría integrado o estaría orientado a lograr la universalidad de las premisas que yo utilizo. Es decir, si yo parto de la idea de que la premisa A, que es una parte integrante de mi tesis, es válida, esa premisa tiene que ser válida para mí, pero tiene que ser válida para todos. Esto es kantiano, ¿sí? Es el imperativo categórico de Kant. Es decir, es la máxima de que, bueno, no quiero que me hagan a mí, no debo hacer a los demás lo que no quiero que me hagan a mí. Bueno, algo que sea universalizable, bien, lo mismo. Es decir, ¿es universalizable este criterio de igualdad? Bueno, entonces eso le daría un carácter racional a la decisión. Por eso, la pregunta es, en el derecho, ¿a qué tipo de argumentación nos referimos? ¿No? Porque parecería que en materia filosófica, la argumentación, en materia filosófica, ¿no? Porque la filosofía tiende a esa universalidad, tiende a lograr algunas concepciones universales, a explicar las causas primeras, ¿no? Tiene un poco esta ambición. Entonces, en materia de argumentación filosófica, esto es lo que dice García Amado, estaría atravesada por esa idea, ¿no? De intentar referirse a un auditorio universal. Ahora, en el derecho tiene un carácter eminentemente práctico, como vimos recién en el razonamiento jurídico, entonces un poco está esa tensión irresuelta entre pensar a quién debo convencer, ¿sí? Por eso, ¿cuál es la retórica de la decisión judicial? Perelman dice que el derecho es simultáneamente un acto de autoridad, es obra de la razón y es persuasión. Por lo tanto, ahí hay un elemento instrumental, claramente, que es la adhesión del auditorio, y entraría en conflicto esa adhesión con el elemento de la racionalidad. Es decir, si yo lo único que quiero, desde el punto de vista de la argumentación, desde el punto de vista de la retórica, es convencer, por ejemplo, al juez de mi posición, yo tendría que argumentar solamente para, bueno, a ver cómo piensa este juez, ¿no? Por dónde le voy a ir, cuál es la tesis que a mí me conviene, y se acabó. Es decir, sería exclusivamente instrumental. Pero eso no lograría satisfacer ese elemento que es la racionalidad en términos del auditorio universal. Es decir, de que sea una tesis aceptable, ¿no? Para un auditorio mucho más amplio que está regido por otras pautas. Entonces, claro, acá la teoría de Perelman, y es lo que señala García Amado, se mete en un círculo bastante difícil de escapar, ¿sí? Porque termina subordinando una cosa a la otra, y por lo tanto entra en un problema, ¿sí? Es decir, bueno, entonces en el derecho, ¿qué hay que buscar? ¿El convencimiento a cualquier precio? ¿O hay que además partir de premisas que sean racionales? Y en ese caso, ¿cómo medimos la racionalidad?
un poco esta discusión la adelantamos recién, ¿sí? Cuando vimos el debate entre razonabilidad y racionalidad, por eso yo quería detenerme en eso. Es decir, parecería, desde mi punto de vista, que nosotros partimos de un presupuesto de racionalidad, si no podemos decidir cualquier cosa, si tenemos una mínima dosis de racionalidad que está dada por precisamente la ley, o al menos la racionalidad del legislador, y después pensamos en la razonabilidad como el grado de aceptación que tendría en un auditorio determinado. Cuando nosotros estudiamos el comienzo de las teorías de la argumentación, yo les dije, las teorías de la argumentación postulan precisamente la necesidad de dar razón a dos grandes auditorios. Un auditorio que es endoprocesal, que es las partes del proceso, para brindarles herramientas para impugnar la decisión, porque si yo no sé por qué se decidió, cómo se decidió, no puedo impugnar la decisión. Y por otro lado, parecería que sí hay una ambición un poco más grande de pensar en un auditorio más extenso, que sería la ciudadanía, y ahí es donde se lograría la aceptabilidad también. Entonces, acá es donde se queda la teoría de Perelman. Yo creo que es muy interesante lo que él plantea. La idea del auditorio universal ha sido objeto de infinidad de cuestionamientos, entre ellos Arnio es el que más cuestiona a Perelman en su teoría del auditorio universal, porque dice, bueno, ese auditorio universal es una ficción, es decir, ¿cómo determinamos la existencia de este auditorio y, por lo tanto, valoramos la corrección o la incorrección de una decisión? ¿Sí? Por eso a mí lo de Arnio me gusta especialmente. Arnio, ahora no lo tengo marcado, pero él recurre mucho a la idea, ¿no? Para establecer cuál es la corrección de la decisión judicial, recurre mucho a la idea de la aceptabilidad, a la idea de la razonabilidad y también a la importancia que tiene esto en el contexto democrático. ¿Sí? Eso me parece que es interesante en términos de la propuesta que hace Arnio. Entonces, para sintetizar un poco esto, que yo sé que es intrincado porque en definitiva son contribuciones que tampoco cierran el debate. Lo que está claro es que la tópica avanza unos casilleros en poner en crisis la idea del sistema jurídico como una forma o como un orden que brinda respuestas unívocas. Y plantea entonces el hallazgo de los argumentos, el hallazgo de los tópicos, que pueden ser principios, normas, lugares comunes, bueno, máximas de la experiencia, como dice Atienz, etc. Luego, la retórica de Perelman dice, bueno, perfecto, ahora para escoger uno de estos tópicos por sobre otro, yo ofrezco, ¿sí?, un camino. El camino es el de la retórica. La retórica tiene que ver precisamente con lograr la adhesión de ciertos espíritus, ¿sí? Espíritus es la palabra que usa Perelman, pero bueno, la adhesión a esa tesis que yo postulo como juez o como cualquier argumentador, ¿no? Bien, esto, en definitiva, además de satisfacer el criterio de la racionalidad, tendría que ser razonable, es decir, tendría que guardar la dosis de aceptabilidad de esa decisión en el contexto específico del que se trate, y ahí es donde entra la discusión si la posición, si la tesis asumida por quien argumenta, tiene que ser aceptada por un auditorio particular, por lo tanto hablamos de la persuasión, o por un auditorio universal, que es la creación de Perelman, es decir, la capacidad de que esas premisas, esas tesis se universalicen, y por lo tanto hablaríamos de un convencimiento, más allá de una persuasión simplemente, un convencimiento. Parecería que es más exigente ese criterio. Muy bien, llegamos entonces a las teorías de la argumentación propiamente dichas, ¿no?, que se valen, por supuesto, de estos aportes, y que sostienen fundamentalmente este cambio de paradigma. En primer lugar, dejar de ver al razonamiento jurídico como un razonamiento monológico, es decir, como un monólogo del juez o del decisor, y produce la transición hacia un razonamiento dialógico. ¿Se acuerdan cuando vimos la estructura del razonamiento silogístico? Si nunca nos pusimos a discutir si esa decisión que surgía del razonamiento era aceptada o no era aceptada por el contexto del que se trata. Solamente decíamos, bueno, es la decisión, está fundada, guarda ciertos esquemas lógicos aceptables, y por lo tanto es una decisión. Y es parte de una decisión ajustada al razonamiento jurídico. Acá, las teorías de la argumentación dicen, bueno, cuidado, porque además de ver el razonamiento jurídico desde un punto de vista monológico, cambiamos la perspectiva y lo comenzamos a estudiar desde un punto de vista dialógico. Esto implica que la praxis de la decisión
ya no esté orientada solamente a un razonar subjetivo, es decir, a lo que sostenían las teorías irracionalistas, el juez decide cómo decide, y esto es puro arbitrio, sino a un argumentar intersubjetivo. Por lo tanto, lo que cuentan son esos tópicos, por decirlo en palabras de Fiebe, es decir, las razones, y no la razón individual, es decir, esta cuestión de aferrarse exclusivamente a una fe predicada al decisor, es decir, bueno, confiamos en que el juez sabe, y por lo tanto su razón individual es la que impone la decisión. Bueno, sabrá mucho el juez, pero tiene que dar razón de lo que sabe, y por lo tanto lo tiene que hacer a través de la argumentación. Es decir, lo que importa son las razones y no su razón. Desde ese punto de vista, hablamos de razones que se expresan hacia otros. Acá está el gran aporte, ¿no? Lo significativo de Perelman. Otros que son quienes controlan la decisión. ¿Sí? Quienes controlan el ejercicio de la opción que tiene el decisor. Por lo tanto, si pudiésemos hablar de una idea de verdad en el marco del derecho, ya no es una verdad que se averigua, ¿sí? No es la verdad encontrada en la inmanencia de la ley, en algo que ya estaba dado por la ley, sino que sería una verdad que se construye, ¿sí?, intersubjetivamente. Por lo tanto, es una verdad que piensa más allá del interior en el exterior, en los destinatarios de la decisión. Insisto, este es un camino intermedio a las dos posiciones que vimos entre el racionalismo y el irracionalismo, entre creer que el ordenamiento lo tiene todo resuelto y el irracionalismo que sostiene que el juez decide como decide y por lo tanto no hay forma de controlar esa actividad. El camino intermedio es este, la idea de una verdad intersubjetiva. Muy interesante, ¿no? Ahora hay que ver cómo se construye esa verdad intersubjetiva, ¿no? Y cuáles son las reglas que la guían, si se pueden establecer ciertas reglas, porque en definitiva, insisto, no son reglas jurídicas las que pueden orientar la argumentación, son reglas del discurso. ¿Sí? Alexi tiene una suerte de catálogo de reglas, el propio Atienza tiene un artículo que se llama 10 reglas para argumentar, en fin, son ideas de estos autores, pero no son normas jurídicas, ¿tá? Lo que sí es norma jurídica es que es el deber de dar razón y de resolver. Lo dice el código, de hecho lo dice ahora el Código Civil y Comercial, ¿no? Que el juez tiene que resolver de una manera razonablemente fundada. Entonces, fíjense que habla de razonabilidad, razonablemente fundada. Muy bien. Este es un poco el cambio de paradigma que supone las teorías de la argumentación. Quizás a ustedes les parece algo obvio, ¿no?, que esto tenga que ocurrir, o que esta perspectiva acerca del derecho sea admisible o tenga cierta importancia, cierta trascendencia a los tiempos que corren, pero bueno, no todos piensan igual. De hecho, esto en la facultad no se estudia, ¿sí? No sé, ustedes me dirán si alguna vez han escuchado hablar, pero creo que salvo los estudios de posgrado, difícilmente se hable de teorías de la argumentación en el grado, y es, como decía la doctora Seff, el pan nuestro de cada día. Es así. Entonces, me interesa que tengamos en claro este camino, este recorrido, hasta las teorías de la argumentación, y ahora nos vamos a detener en una de esas propuestas, no porque sea la mejor, sino porque quizás una de las más difundidas, una de las más claras, yo creo que más allá de las diferencias, aporta cierta claridad, que es la de Manuel Atienza, ¿sí? Pero bueno, esto y una salvedad simplemente, porque sé que en el texto de García Mago después habla de Habermas, ¿no? Habermas, él postula un desarrollo de la teoría de la argumentación a partir de la teoría de la acción comunicativa. Ustedes conocerán, ¿sí?, quizás a este autor a partir de la importancia que le da a la construcción del lenguaje y a la acción comunicativa, y el rol que tiene allí, a partir de algunos presupuestos, ¿sí?, de ciertos presupuestos compartidos, que serían lo que mantendrían unida a una comunidad de diálogo. Es decir, Habermas reemplaza la idea de auditorio universal por la noción de comunidad de diálogo. Entonces esa comunidad de diálogo tiene que evidentemente compartir algunos presupuestos para entenderse, ¿no?, para lograr el entendimiento, y a partir de ese punto de partida entablar la argumentación. Entonces Habermas también tiene un desarrollo de la teoría de la argumentación muy importante, esto es sin duda inevitable de mencionar, pero que está concentrado en su teoría de la acción comunicativa y de cómo se forja precisamente el lenguaje y cómo esto se inscribe en la comunidad de diálogo. Bien,
Dicho esto, no sé si hay alguna duda, algún aporte. Estamos ya, bueno, tenemos unos minutos más. ¿No? Bien. Vamos a pensar un poquito entonces en la propuesta de Atienza. La voy a presentar nada más y la desarrollamos después del break. Que de algún modo se llama el cuarto enfoque. O ver la postura como el cuarto enfoque. Pues ya llegamos a las teorías de la argumentación. Si ustedes me preguntan quiénes son los grandes referentes de las teorías actuales de la argumentación, sin duda partimos, ¿no?, del puntapié de Habermas, pero Alexi, McCormick, Atienza, bueno, y hay algunas otras contribuciones, sin duda, ¿no? Arnio, pero Atienza es un autor de referencia. ¿Por qué le llaman cuarto enfoque? Atienza tiene un libro que se llama El derecho como argumentación. Estoy mirando a ver si lo tengo. Y tiene un curso, ¿sí? Este que es el curso de argumentación jurídica, que es quizás la obra más importante de Atienza, donde desarrolla, bueno, es bastante grande, donde desarrolla toda su teoría de la argumentación jurídica. Pero tiene un libro más chiquito que se llama El derecho como argumentación. Un poco es un extracto de ese libro, no es estrictamente, ¿no?, pero es un extracto, un resumen de ese libro, lo que les subí, escrito por Atienza, no es un resumen mío, ¿no? Es un paper que él escribió que se llama El derecho como argumentación, se llama igual que el libro. Y él le llama cuarto enfoque, ¿por qué? Ustedes cuando lean tanto a Atienza como a García Amado, van a encontrar, y espero que así sea, van a encontrarse cómodos con el lenguaje y también con las referencias que hacen a otros autores, porque cuando hablan de Kelsen, ustedes ya conocen a Kelsen, cuando hablan de el iusnaturalismo ya conocen al iusnaturalismo, cuando hablan de Ross ya conocen a Ross. Por eso, ¿no?, tenemos que atravesar ese pasaje más, más oscuro, que son las primeras lecturas, un poco más complejas, que sé que les cuestan y no les gustan a veces, pero bueno, para que ustedes cuando lleguemos acá sepan quiénes son esos autores y qué sostienen, si no, no tendría razón de ser. Bien, en ese sentido entonces, el cuarto enfoque, ¿por qué? Porque plantea Atienza que habría tres grandes enfoques o tres grandes perspectivas, que son las que nosotros ya conocemos: el realismo, el iuspositivismo y el realismo jurídico, el iusrealismo. Son las tres grandes perspectivas acerca del derecho. Nosotros después de estas tres vimos las pospositivistas, ¿no?, entre ellas las teorías críticas, que las queremos mucho, y las otras teorías pospositivistas, como el neoconstitucionalismo, el garantismo, ¿no?, la teoría de Ferrajol, etc. Bien, pero en el mundo entero, en la filosofía mundial, la filosofía del derecho mundial, siempre se habla de estas tres grandes perspectivas que ustedes ya conocen acabadamente. Atienza les realiza algunas críticas a cada una de ellas, por supuesto, ¿no? En general todos se dirigen contra el iuspositivismo en torno a, bueno, a su carácter muchas veces formalista. No todos los positivistas son formalistas, pero bueno, en la exclusividad de la producción normativa, el apego no estricto a la letra de la ley, las formas de interpretación que postula. Bueno, la crítica del naturalismo viene dada fundamentalmente por su carácter metafísico, y al iusrealismo yo no le criticaría tanto, pero bueno, Atienza hace ahí algunas observaciones, sobre todo la teoría de Ross. Dicho todo esto, él sostiene la idea de que el derecho es argumentación, ¿sí? Que el derecho es argumentación. Por eso habla de una cuarta perspectiva. En ese sentido, si ustedes leen alguna obra de Atienza, en algún momento él habla de el derecho como una práctica social, ¿sí? Lo cual a nosotros nos gustaría. El problema es que después a las teorías críticas les llama teorías escépticas y un poco que las destruye bastante. De hecho, el año pasado Atienza estuvo en la facultad, no sé si alguno se enteró, y participamos, ¿no?, también en las cátedras críticas de un diálogo con él, y no le gusta mucho lo que decimos nosotros, ¿no? Claramente. Él tiene una mirada, desde el punto de vista de la argumentación, bastante pragmática, pero en términos de teoría del derecho yo diría, es un objetivista moral, está muy aferrado a la teoría kantiana. Él considera un poco que todos los valores estarían ya resueltos por la teoría de Kant. Entonces, bueno, los analíticos se pelean mucho con Atienza. Yo recuerdo una discusión en un tono elevado en el Congreso de Filosofía del Derecho para el Mundo Latino en Alicante, entre Guastini y Atienza, pero una discusión durísima. Entonces, Atienza, si bien él rechaza el neoconstitucionalismo, o al menos algunas vertientes del neoconstitucionalismo, él tiene perspectivas bastante objetivistas morales, es decir, está bastante cerca, por ejemplo, de Nino,
De hecho, su tesis doctoral la hizo sobre la filosofía del derecho en Argentina y fue muy concentrada en la obra de Nino. Por lo tanto, esto lo aclaro, ¿no?, como preámbulo para que sepan de quién hablamos. En materia argumentativa, él dice, bueno, el derecho como argumentación, la idea del derecho como argumentación se funda en una mirada pragmática, dinámica e instrumental. ¿Sí? Es decir, él sostiene que el derecho es una práctica social, pero que está orientado a dar razón. Es decir, que las decisiones que se toman en el derecho tienen que estar fundadas y por lo tanto sería una suerte de instrumento. Luego aclara, cuidado que no es un instrumento que pueda ser utilizado para cualquier fin. Pero ya vamos a ver en su teoría que plantea 3 concepciones de la argumentación y la última, que es la propia, es una posición pragmática de la argumentación. Por lo tanto, esto es importante destacarlo. Él sostiene que el derecho entonces es una empresa orientada a resolver conflictos y esos conflictos se tienen que resolver dando razón. ¿Sí? Dando razón. Ahora, ¿qué implica esto de dar razón en el derecho? Él dice, bueno, someter precisamente el poder del Estado, el poder de las autoridades, a la razón y no a la inversa. Es decir, no que la razón se someta al poder como a veces ocurre. De ese modo, concibe que el Estado de Derecho debe exigir necesariamente que el derecho, precisamente, esté siempre bajo una forma de razonamiento práctico justificado. Entonces él da el ejemplo de las autoridades públicas. Los jueces tienen que resolver el problema, pero tienen que hacerlo a través de un razonamiento jurídico que tiene un carácter práctico, pero que esté justificado. Lo mismo los legisladores, y lo propio sucedería con la administración pública. De hecho, si bien todos trabajamos siempre las teorías de la argumentación en el razonamiento judicial, Atienza, el último libro que sacó, que fue el que presentó en la facultad el año pasado, es sobre argumentación legislativa. Entonces él considera que en el marco del Estado de Derecho todas las autoridades públicas tendrían que estar atravesadas por una teoría de la argumentación, incluidos los legisladores. Se habla de la argumentación legislativa. Es interesante, ¿no? El libro hay que verlo, tiene algunas cuestiones, pero él postula esto. Y lo mismo sucedería con la administración pública. Si ustedes piensan en los actos administrativos, no sé si alguno está cursando administrativo, ya la cursó, dentro de los elementos del acto administrativo es importante que esté fundado, ¿sí? Entonces, ahí habría un espacio específico para la argumentación jurídica en materia administrativa. Y esto se ejerce con una deficiencia manifiesta, ¿sí? Ustedes lo habrán visto. Es decir, la forma en que se fundan los actos administrativos es casi realmente inexistente. Entonces, sería bueno también trabajar la argumentación en el marco del derecho administrativo, es decir, cómo se articula esta empresa de dar razón cuando las decisiones las toma la administración pública. Más allá de que tiene su ámbito de discrecionalidad, porque ahí es donde un poco entra en juego esta cuestión. Es decir, cómo articular la discrecionalidad con el deber de control y, por ende, la argumentación. Hart tiene un... dicen que me anda mal el audio. No sé si todos... ¿El resto me escucha bien? Si no, me estoy... ¿Sí? ¿Me escucha bien, Franco? Sí, sí, se escucha bien. Entonces sos vos, Inés. Yo grabé, ¿no? Sí, está bien. No me aparece la señal. Les decía, hay una discusión entre la discrecionalidad y el poder de control o la argumentación jurídica en general. Hart tiene un artículo, el mismo que leímos, que se llama Discrecionalidad, Discretion, donde trabaja precisamente esta idea. Y dice, bueno, una cosa es la discrecionalidad y otra cosa es la arbitrariedad. Y esto en materia administrativa sucede mucho. ¿Sí? Una cosa es el ámbito de discrecionalidad que tiene el poder administrativo para dictar sus decisiones, que tienen que ver con la oportunidad, el mérito, la conveniencia, ¿no? Es lo que rige el derecho administrativo, y otra cosa es la arbitrariedad. O sea, que uno esté en el marco de su discrecionalidad para tomar una decisión, no quiere decir que esa decisión pueda ser arbitraria. ¿Y cómo se sortea eso? Bueno, argumentando, es decir, dando razón de por qué tomé esta decisión. Bien. Bueno, entonces, estos son un poco los motivos por los que Atienza habla del cuarto enfoque. Someter el poder a la razón y de ese modo construir un razonamiento jurídico que tiene carácter práctico, pero que esté justificado. De ese modo,
cuando hablamos de las razones del derecho, Atienza distingue entre las razones explicativas y las razones justificativas. En ese sentido entiende que las razones explicativas tratan fundamentalmente de dar cuenta de por qué se tomó una decisión. Es decir, si yo tomo una decisión en mi vida privada y tengo que de algún modo explicar o transmitir las razones, bueno, lo único que hago es decir, bueno, mira, la tomé por estos motivos, la explico y se terminó. Ahora, la justificativa tiene que ver con que esa decisión resulte aceptable o resulte correcta. Es decir, yo les podría decir a ustedes, bueno, miren, yo decidí dar este tema por esto, esto y esto. Ahora, si estamos en otro contexto, yo tendría que subordinar mi envío de información a la aceptabilidad, es decir, a que mi decisión sea correcta. Entonces, ahí es donde se inscribe el razonamiento jurídico. Es un razonamiento esencialmente justificativo, más allá de que se valga de la explicación. Es decir, cuando un juez toma una decisión, esa decisión tiene que estar sustentada en razones justificativas, es decir, que aspiran a la corrección, aspiran a ser aceptadas, pero también usa claramente el razonamiento explicativo. Es decir, bueno, si yo decidí interpretar esta norma como la interpreto en el sentido A y no en el sentido B, luego explicaré claramente, ¿no? Pero el meollo del razonamiento es de carácter justificativo, porque está orientado a lograr la aceptación o la corrección. No es solamente transmitir la información sobre por qué decidí de este modo o decidí de otro. Bien, entonces, de esta manera, Atienza distingue entre las razones explicativas y las razones justificativas e incluye al derecho allí. Si tuviésemos que sintetizar entonces al cuarto enfoque, en la segunda parte de la clase vamos a trabajar las tres concepciones de la argumentación que postula Atienza, pero si tuviésemos que sintetizar a este cuarto enfoque, en materia de teoría jurídica, si quiere, de filosofía del derecho, está vinculado con esto, sin entender que el derecho es una empresa orientada a resolver conflictos y por lo tanto a dar razón. De ese modo, entiende Atienza el derecho como argumentación, fundamentalmente inscripto en el marco del Estado de Derecho y por lo tanto en un contexto donde él o el poder se tiene que someter a la razón. Es decir, el poder no puede decidir lo que quiera, el poder tiene que decidir de manera justificada, se tiene que exponer, ¿sí? Exponer supone sacar a la luz y por lo tanto hacer controlable sus decisiones y de ese modo sortear lo que decíamos recién, ¿no? En términos hartianos, sortear la arbitrariedad y poner entonces o hacer esa transición hacia lo público, ¿no? De lo privado a lo público, para que la decisión sea controlable. Esta cuestión, ¿no? De hacer público el lenguaje es algo central para las teorías de la argumentación y tiene que ver con lo que decía Habermas, pero también tiene que ver con el giro lingüístico. Es decir, el lenguaje ya no es algo privado, es decir, ya no es el patrimonio del juez para poner como un vehículo, ¿sí? Para manifestar su decisión. No, el lenguaje es precisamente el resultado de un intercambio intersubjetivo. Entonces, en ese intercambio intersubjetivo, claramente se dirimen razones diversas, ¿sí? Que deberían orientar la decisión. Por lo tanto, esta es la posición de Atienza frente al derecho y la posición de Atienza frente a la argumentación jurídica que vamos a profundizar luego. Me interesa entonces que quede claro fundamentalmente que cuando llegamos a las teorías de la argumentación, como este camino intermedio, como este pasaje, entonces, de una verdad que es descubierta, una verdad que es construida, de las razones individuales a las razones intersubjetivas, bueno, hay algunas contribuciones, que son las de la tópica, las de la retórica, y que la propuesta concreta de las teorías de la argumentación tiene que ver con ese cambio de paradigma que yo les sinteticé recién. ¿Sí? Bien. Bueno, no sé qué hora es, pero creo que acá podríamos hacer el corte para no mezclar temas. Nos faltarían 10 minutos, pero bueno. Por el momento me interesa que quede claro esto, y ahora vamos a avanzar un poquito a la propuesta de Atienza, ver las distintas concepciones de la argumentación, la concepción formal, la material y la pragmática, y si nos queda tiempo, que no creo, trataremos de ver cómo se evalúan y cómo se construyen los argumentos, ¿sí? Evaluación y construcción de argumentos, si nos llegamos hoy, será la clase que viene. Bien, hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? ¿Seguros? ¿Seguras?
Bueno, piensen en esto. Nos encontramos de vuelta entonces en 15 minutos, ¿sí? Más o menos. Dejamos como siempre la sesión iniciada y volvemos en 15 minutos, ¿les parece? Voy a parar de grabar, recuérdenme que reinicie la grabación cuando vuelva. Bien, ahora sí. Bien, estamos en la concepción formal, esto es un acting para los que están viendo el video. Estamos trabajando los 3 tipos de concepción, porque alguno debe mirar el video, supongo, ¿no? Entonces, estamos trabajando, para los que están mirando el video, 3 tipos de concepción de la argumentación jurídica que plantea Atienza, y que tienen como presupuesto un concepto de argumentación, que es este que está acá, ¿no? Que es una actividad lingüística compuesta por enunciados, por proposiciones, y que permiten arribar a través de un proceso de inferencia lógica a una conclusión, y de ahí distinguimos entonces argumentación proceso y argumentación producto. Bien, la concepción formal entonces. La formal para Atienza es aquella que nosotros de algún modo hemos trabajado cuando vimos la distinción entre justificación interna y externa en una de esas dimensiones. ¿Por qué? Porque la concepción formal presupone que un argumento, es decir, que el resultado de la argumentación tiene como telón de fondo un encadenamiento de proposiciones y por lo tanto es válido en la medida en que las derivaciones respeten las reglas de la lógica. Es decir, es una concepción formal porque trabaja, porque vincula a las premisas y a la conclusión a partir de una relación estrictamente formal. Es decir, el paso de las premisas a la conclusión se lleva adelante a través de reglas lógicas. Por lo tanto, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál será el criterio de corrección de un argumento desde el punto de vista de la concepción formal? ¿Cuál será el criterio de corrección? Es decir, ¿cómo determinaría yo si un argumento es correcto o no es correcto si lo miro únicamente desde la concepción formal? ¿Cuál sería el criterio de corrección? ¿Se entiende la pregunta? Es decir, si vamos a evaluar argumentos o argumentaciones y tengo que determinar si ese argumento es correcto o no es correcto, por eso hablamos de criterios de corrección, desde el punto de vista de la concepción formal, ¿cuál sería el quiebre? ¿Cuál sería el elemento a tener en cuenta? Vamos, si no, no fui nada claro. ¿Cuál sería el punto a tener en cuenta? No lo voy a decir, díganlo ustedes. ¿Pueden ser las proposiciones? ¿El contenido de las proposiciones? Sí. No. Por algo se llama formal. ¿Cuál Lo que es dice el la elemento? ley. Lo que dice la ley. ¿Cómo? Lo que dice la norma. No. Pensemos hacia adentro de la argumentación, hacia la actividad argumentativa. Si yo les digo que se rige o se determina por las reglas de la lógica, se trata de una relación formal entre las premisas y la conclusión, ¿qué es lo que importará? Que ese paso de las premisas a la conclusión sea lógico. Bien, entonces el criterio de corrección es el respeto por las reglas de la lógica en la inferencia, ¿sí? En el proceso de inferencia. Es decir, que se respete a la hora de construir el razonamiento, de llegar al argumento final, se respete las reglas de la lógica en el pasaje de una premisa a otra y de las premisas a la conclusión. Es decir, si yo parto de una premisa que dice, si A, entonces B, y en la premisa fáctica veo verificado A y llego a una conclusión que no tiene nada que ver con B, bueno, evidentemente hubo un pasaje lógico equivocado, ¿se entiende? O lo mismo en el ejemplo que les daba antes, si hay un salto a la conclusión y falta una premisa en el medio, bueno, ahí tendría un problema también desde el punto de vista de la concepción formal. Esto es muy frecuente, insisto, a veces se parte de la idea de, pensemos en el caso Nix, ¿se acuerdan del caso Nix para algo que más o menos todos manejamos? ¿No? Donde se discutía si el tributo de la Corte de los Estados Unidos, se discutía si el tributo que tenía dentro de su hecho imponible a las verduras alcanzaba o no alcanzaba los tomates. Si yo hubiese dicho directamente, bueno, la primera premisa, ¿no? Verduras, ¿sí? Para todo X, si X es verdura, obligación de tributar. La segunda premisa, hubiese dicho tomates y hubiese llegado a la conclusión, bueno, no obligación de tributar. Ahí hay un problema formal, porque me falta una premisa, hay un salto a la conclusión, lógico, que me falta una premisa que me diga que los tomates o son considerados verdura o no son considerados verdura, pero hay
un hueco, si hay un salto a la conclusión, que desde el punto de vista formal podría generar algún problema. ¿Se entiende? Entonces, cuando hablamos de la concepción formal, si se quiere, estaríamos pensando en un criterio de racionalidad estrictamente lógico. ¿Sí? Por eso lo que dice Franca está bien, es decir, verificar si se cumplen o no las reglas de la lógica en el proceso de inferencia. Bien, hay muchas sentencias, la mayoría, no todas, pero la mayoría de las sentencias tienden a cumplir este recaudo, ¿no? De tener un esquema lógico debidamente aceitado. No todas, pero bueno, esto suele ser más frecuente. Ahora, el otro aspecto, la otra concepción de la argumentación, es la concepción material, donde más allá del proceso de inferencia, más allá del pasaje de las premisas a la conclusión, nos detenemos en algo que nosotros ya vimos, ¿sí? Tanto la teoría de la tópica de Fibel, como la distinción entre justificación interna y justificación externa. Ras, que es otro autor que habla de las razones específicamente, dice, las premisas no son enunciados, sino razones. Entonces, vamos a razonar juntos, valga la redundancia. Se llama concepción material, y ya vimos superada la concepción formal. Acá, ¿cuál será el criterio de corrección? ¿Se entiende? Es decir, no puse el final de la película para que lo construyamos. ¿Cuál será el criterio de corrección en una concepción material? Es decir, ¿cómo podré afirmar que esta argumentación es correcta o no es correcta desde el punto de vista material? ¿Me importará solo el pasaje de las premisas a la conclusión o algo más? ¿Cuál será el criterio? Piensen en Fibel y piensen en la idea de justificación interna y de justificación externa, que la vimos con Wroblewski, ¿se acuerdan? Creo que cuando trabajamos el caso Fontevecchia, yo les dije, miren, esta sentencia, cuando hicimos la reconstrucción de la sentencia, cumple los recaudos mínimos de la lógica, es decir, hay una premisa, una premisa bien identificada, el proceso lógico está bien hecho, pero hay otro problema, que es un problema desde el punto de vista, para mí, ¿no? Material. ¿Cuál era el problema? La premisa en sí. Claro. Es decir, ¿cómo se construye la premisa? Ese es el problema que intenta evaluar la concepción material. Es decir, ya no me importa que el proceso lógico de inferencia sea correcto, sino ahora penetrar en la construcción de la premisa. Por eso se llama material, ¿se entiende? Si lo piensan un poquito, se van a dar cuenta que es muy clara la diferencia. Material es porque va al contenido de la premisa, ¿sí? A la construcción de la premisa. Entonces, allí tendremos problemas propios de la premisa normativa y problemas propios de la premisa fáctica. ¿Cuáles son los problemas propios de la premisa normativa? ¿Se acuerdan? Esto lo vimos. ¿Qué problema tendremos en decir, bueno, dentro de la premisa normativa yo construyo la idea de que todos los casos en los que la Corte Interamericana exceda su competencia, entonces hay una permisión de no obedecer? Esa era la premisa normativa que habíamos armado en su momento, ¿no? Incompetencia de la Corte Interamericana, permisión de desobedecer o de incumplir. Entonces, ¿qué problemas tengo ahí desde el punto de vista material? Ya partís de una premisa que es falsa o no totalmente correcta. Bien, ¿y cómo lo determino? Es decir, la Corte, para construir esa premisa normativa, ¿qué hizo? Más allá de que nosotros digamos que es falsa, ¿no? Lo estamos diciendo de un análisis externo. Pero la Corte algo hizo para construir esa premisa. ¿Solamente dijo esto? Entonces, si la Corte Interamericana es incompetente o se excede en su competencia, entonces permisión de desobedecer. ¿Cómo la construye la premisa? ¿Se acuerdan? La justificación externa, ¿qué es? Vamos, no me hagan creer que no entendieron nada. ¿Cómo la construye? Solo pronunciándola. ¿Qué tiene que hacer? Para decir, si la Corte Interamericana se excede de su competencia, entonces está permitido desobedecer las sentencias de la Corte. ¿Qué hay detrás de eso? Todo lo que vimos en clases anteriores. ¿Cómo se construye la premisa esa? ¿Qué la respalda? No sé más cómo formular la pregunta.
Vamos, yo sé que lo saben algunos, pero no hablan, no sé por qué. ¿Qué le respalda? Y hace un trabajo de interpretación con los métodos Bien, interpretativos. claro, interpretación, exacto. Los problemas de interpretación son los que están en la construcción de las premisas, ¿sí? Todos los problemas de interpretación. Eso, o sea, tiene algún sentido el modo de trabajar que venimos llevando a cabo. Si vimos primero interpretación, para que cuando lleguemos acá ustedes tengan claro eso. Entonces, la concepción material se preocupa no tanto por ese criterio, a ver, esto hay que decirlo. La concepción formal hay que tenerla en cuenta, porque no podemos llegar a conclusiones que sean lógicamente inconsistentes. O sea, ese pasaje hay que hacerlo. Pero además, la concepción material dice cuidado, porque también hay que tener un criterio de corrección de fondo, por decirlo de algún modo, para que se lo acuerden mejor, de fondo, es decir, de pensar si esa premisa que se construyó de una manera correcta o no. Entonces ahí es el terreno de los problemas interpretativos. Es decir, ¿está bien fundada la construcción de esta premisa o no? O está fundada, no sé, en un dicho de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Como decimos siempre, para fundar la premisa de que el aborto es inconstitucional. ¿Está bien fundada? ¿Es aceptable ese argumento? ¿Sí? Por eso, yo digo, acá retomamos lo de Fiebel y retomamos la distinción entre justificación interna y justificación externa. Por eso, el enunciado, la premisa, ¿sí? No es simplemente un enunciado, sino que es una razón. Está compuesta por razones. En ese esquema que yo les planteé, ¿se acuerdan que decíamos, bueno, la disposición jurídica y el enunciado interpretado? Bueno, eso es sostenido por argumentos. Es decir, la base de ese enunciado son argumentos. Bien, esta es la concepción material. Entonces, el criterio de corrección en la concepción formal es el cumplimiento de las reglas de inferencia lógica. El criterio de corrección en la concepción material es el contenido de las premisas. Ya vamos a ver después qué problemas tenemos también en la premisa fáctica. Y Atienza agrega algo que es propio de él, que es la concepción pragmática. ¿Por qué? Es propio de él. Tiene que ver con la idea que planteó al comienzo, ¿no? Como esa cuarta posición dentro de las teorías jurídicas y filosóficas. Y él dice, bueno, la argumentación es un acto del lenguaje. Y como acto del lenguaje tiene este carácter práctico que está orientado a resolver problemas, y por lo tanto, si está orientado a resolver problemas, hay que evaluar también la capacidad que tiene la argumentación precisamente para esto, ¿no? Para persuadir. Si la argumentación quiere resolver problemas, tiene que pensarse en la capacidad que tiene para persuadir, ¿no? Y por eso él ahí distingue la dialéctica y la retórica. ¿Sí? La dialéctica, cuando en general nos encontramos en una discusión entre dos personas, y la retórica, público más bien indeterminado. Hace una distinción en estos esquemas donde la pragmática tendría un impacto concreto. Por lo tanto, acá el criterio de corrección, ¿cuál será? Bueno, será el grado de convencimiento que logra la argumentación. Por eso es pragmática. De ese modo, en la teoría de Atienza, con estos tres pasajes, la corrección de una argumentación se tiene que evaluar. Primero, por el cumplimiento de las reglas lógicas, eso es elemental. Luego, porque las premisas que construyen el razonamiento sean premisas correctas, es decir, el contenido sea un contenido adecuado. Pero no es suficiente, sino que además tendrían que tener la aptitud, la capacidad, las premisas, ¿sí? En realidad el resultado de la argumentación, tendrían que tener, pero las premisas también tendrían que tener un grado de aceptabilidad, ¿sí? Para efectivamente llegar a una conclusión que convenza. Y ahí un poco se cuela lo de Perelman, ¿sí? Esto es más de Perelman en cuanto a pensar en el auditorio, pensar en el convencimiento, en la persuasión, y en la razonabilidad. ¿Sí? Ahí estaría la idea de la razonabilidad. De hecho, Atienza tiene un trabajo que se llama algo así como razonabilidad, que está en Doxa, razonabilidad en el derecho o algo así, que trabaja este punto. ¿Sí? Entonces, un poco es lo que ya vimos, pero ordenado en tres grandes concepciones, quizás le asigna un poquito más de claridad. Por lo tanto, en esta concepción pragmática, el paso de los enunciados a otros está atravesado por la aceptación, por la idea de consenso. De ahí entonces que retome la idea de la comunidad de habla o la comunidad del lenguaje, y esas premisas, ¿no? De algún modo tienen que ser aceptadas. Es decir, piensa en el otro, a quien se dirige la argumentación, a quien es partícipe del proceso argumentativo.
¿Está? Entonces, fíjense que tenemos, si bien logramos cierto acuerdo, entonces, en torno a qué comprende la actividad de argumentar, hay tres concepciones distintas. Hay quienes se quedan en la primera, ¿sí? en la concepción meramente formal. Hay otros que le agregan la mirada que nosotros vimos, la de Wroblewski, la de Raz, la de Fieber, y la pragmática pensaría además en esa mirada de convencimiento, de persuasión, siempre intentando diseñar en el horizonte una idea de auditorio, ¿sí? Ya sea de auditorio particular o de auditorio universal. Bien, esto es entonces, en términos teóricos, lo que Atienza plantea como las tres grandes concepciones de la argumentación jurídica. De este modo, podríamos decir que hay, esto lo dice García Amado, ¿no? Una suerte de ordenamiento de temas, ¿no? A la lógica, lo que es de la lógica, ¿sí? Es decir, lo que es de la lógica es precisamente establecer la corrección en materia de justificación interna, fundamentalmente, es decir, la concepción formal, inevitable, es decir, no le quitamos importancia a la lógica, entendemos que es inevitable y es fundamental, pero ese es el rol de la lógica. Por eso distinguimos la justificación interna de la externa y distinguimos la concepción formal de la material, ubicando la lógica en su lugar. Y después, la construcción de esta alternativa, ¿no? intermedia entre el racionalismo, que es de algún modo elemental, dice García Amado, y el irracionalismo, que son las posiciones más bien escépticas. Esto ya lo dijimos varias veces, pero vale la pena, como cierre de algún modo, ubicar a las teorías de la argumentación en ese constructo alternativo intermedio. Por lo tanto, encontramos algo que ya hemos visto hasta el cansancio, que es esta idea, ¿no? Del enunciado normativo, del enunciado fáctico y la conclusión, que la podemos resumir en la teoría de Atienza de esta manera. Si tenemos un problema jurídico determinado, ese problema jurídico determinado involucra siempre un enunciado o una premisa normativa y un enunciado o una premisa fáctica, ¿sí? Cada enunciado, tanto el normativo como el fáctico, es el resultado de precisamente una compulsa de razones. Por eso Atienza sostiene o diagrama esto de esta manera, ¿no? Ahora lo vamos a ver con un ejemplo para que ustedes lo entiendan. Bien, tenemos el problema, ¿no? Pensemos que el problema puede ser la aplicación o la no aplicación del 2x1 para casos de delitos de lesa humanidad. Perfecto. La solución normativa. ¿Cuál sería la solución normativa? En este caso, bueno, estudiar cómo se construye la premisa normativa a partir de esa ley que permitía la aplicación del 2x1, eventualmente también ponerla en conflicto con los instrumentos internacionales sobre delitos de lesa humanidad, algunas pautas constitucionales, etc. Entonces, tendríamos dos caminos. Es decir, por eso yo digo, S1, la solución 1, la solución 2. La solución 1 sería, por ejemplo, ¿sí? Es constitucional, o responde, como decía Nico recién, responde al principio de igualdad, aplicar esta ley sin distinciones. Y la sustento en algunas razones. Será el derecho penal interno, el principio de igualdad, etcétera, etcétera. La otra solución podría decir, bueno, no, ese enunciado, ¿no? En cuanto a la aplicación del 2x1 en materia de delitos de lesa humanidad, tiene excepciones, ¿no? Entonces lo sustento en otras razones, el derecho internacional de los derechos humanos, algunas causas de la propia Corte Suprema que fueron precedentes, etc. De esa manera, uno llega al enunciado normativo interpretado, ¿sí? Al enunciado normativo interpretado. Yo construyo este enunciado de esta manera, ¿sí? Entonces, se aplica la teoría del 2x1, ¿no? Contabilizando la prisión preventiva de esta manera, excepto, en este caso, o no, o sin excepciones. Y lo mismo sucede en el plano fáctico. Quizás en este caso no tenemos demasiados problemas, pero vayamos, no sé, a una causa laboral que la tenemos abajo, ¿no? Donde suele haber problemas en materia fáctica, es decir, si está aprobada o no está aprobada la relación de trabajo. Porque quizás no hay mucha discusión en términos, o sí, ¿no? Pero bueno, pensemos que no hay mucha discusión en cuanto a los alcances de una relación de trabajo. Podríamos tener el enunciado normativo interpretado medianamente claro, pero no tenemos claro el enunciado fáctico. Es decir, tenemos, no sé, un contrato de prestación de servicio, de locación de servicio, y tenemos algún
testimonio o algún otro elemento adicional que nos dice otra cosa. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Hay relación de trabajo o no hay relación de trabajo? ¿Solución 1 o solución 2? Tendremos algunas razones. La 1 será, bueno, el contrato de la locación de servicio y algún otro elemento probatorio, y tendremos razones para la solución 2. Quizás algún testigo, compañero de trabajo, o alguna otra, no sé, que haya cobrado todos los meses el mismo sueldo, ¿no? Y haya cumplido una determinada cantidad de horas por día, bueno, en fin. Llegamos a un enunciado fáctico probado, por eso se llama EFP, enunciado fáctico probado. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo funcionaría esto? De este modo, se esquematiza la construcción de esos argumentos. Siempre compulsa de razones. Esa compulsa de razones, de algún modo, termina descansando en una elección de quien tiene que decidir. Esto ya lo vimos. Bien, está claro entonces el problema, la solución que le tenemos que dar al enunciado normativo, la solución que le tenemos que dar al enunciado fáctico, y en esa solución a la que se arriba hay conflicto. Yo puse 2, pero puede haber 3 soluciones posibles, 4, 10, ¿sí? Yo puse 2 para simplificar. Pero esas soluciones posibles están sustentadas en razones, ¿sí? En el plano fáctico serán razones vinculadas con medios de prueba quizás, y en el plano normativo tendrán que ver con tipos de interpretación, formas de dar alcance a ciertas normas, o a ciertos precedentes, etc. La cuestión es que arribamos a el enunciado normativo interpretado y el enunciado fáctico probado. Esta es la forma en que lo presenta Tienza, pero conforme a lo que vimos hasta aquí, tiene una relación directa con lo que estudiamos cuando vimos, ¿se acuerdan? Justificación interna y justificación externa, e hicimos el mismo esquema. Por eso, un poco ahora cierra todo. Bien, entonces, el enunciado normativo interpretado, el enunciado fáctico probado, y de ese modo arribaríamos a la conclusión. ¿Sí? Fíjense que tenemos argumentación como actividad y argumentación como producto de esa actividad. ¿Está? El enunciado normativo interpretado dirá, bueno, se aplica el 2x1 en el cómputo de la prisión preventiva, siempre sin excepciones o con excepciones, y ahí tendremos que dar razón de por qué admitimos las excepciones o no admitimos las excepciones. Y el enunciado fáctico probado, bueno, en el caso del 2x1 no meritaba mayor discusión, porque solamente habría que acreditar que la persona estuvo privada de la libertad en prisión preventiva un tiempo determinado, y se terminó. Bien, pero si es un caso más complejo, como el que vimos recién, en materia laboral, bueno, tendremos que decir, hay relación de trabajo por estas razones, o no hay relación de trabajo por estas razones. De ese modo, se arriba a la conclusión. ¿Está? Si ustedes quieren traducirlo de otra manera, es lo mismo que decir premisa normativa y premisa fáctica. Le ponemos este nombre, que es el que usa Tienza, para que quede más claro que detrás de la premisa hay una interpretación de la premisa normativa, de una tarea interpretativa, y que detrás de la premisa fáctica hay una tarea probatoria. Por lo tanto, esto es a donde quería llegar. Cuando hablamos de la teoría del caso difícil, que es la teoría que desarrolla fundamentalmente McCormick, tenemos dificultades que hacen a un caso difícil tanto la premisa normativa como la premisa fáctica. En la premisa normativa hay problemas vinculados a la interpretación y hay problemas vinculados a la relevancia. La relevancia tiene que ver fundamentalmente con darle prioridad o no a determinadas reglas o principios, ¿sí?, dentro del orden jurídico. Eso también es un problema que hay que resolver. Es decir, pensemos en la ponderación, por ejemplo. Es un problema que hay que resolver en la premisa normativa. Y luego, la premisa fáctica, tenemos problemas de prueba y problemas de calificación. Es decir, están muy vinculados, ¿no? Pero, ¿cómo calificar los hechos? De acuerdo también a los medios de prueba disponibles. Entonces, esto es lo que nos lleva a develar lo que está, ¿no?, involucrado en las teorías de la argumentación. De algún modo, ordenan parte de lo que ya trabajamos, y ponen en evidencia que la construcción de una decisión judicial están en juego todos estos aspectos que uno puede abordarlos de manera inconsciente, ¿sí?, insisto, puede abordarlo de una manera prácticamente autómata, porque no ha trabajado con profundidad estos temas, pero de un modo u otro están presentes. Si ustedes se ponen a analizar cualquier sentencia, van a poder pensar, bueno, el juez construyó la premisa normativa de este modo, construyó la premisa fáctica de este modo, el problema estaba acá en
hecho a probar, y por lo tanto ese enunciado fáctico probado es objeto de discusión, es objeto de compulsa de razones distintas. O el problema estaba, como suele suceder, y es algo que a nosotros nos interesa especialmente, en la interpretación. Es decir, bueno, esta cláusula, esta disposición jurídica, la de tributar en el caso Nix, se interpretó de este modo, involucrando o no involucrando a los tomates. Esta cláusula, la enmienda 14ª de la Constitución de los Estados Unidos, en el caso Brown, se interpretó de este modo, se interpretó del otro, de acuerdo también al contexto, pensando las razones que estaban en juego. Esta disposición del derecho internacional en Fontevecchia se interpreta de una manera, y sobre todo el 27 de la Constitución se interpreta de otra manera, ¿no? Que no es la que estábamos acostumbrados, o al menos no se había hecho así. Entonces, de algún modo, poner en escena la tarea de la argumentación nos permite, por un lado, trazar, como decíamos, un camino intermedio, una senda alternativa, entre creer que el juez decide, de acuerdo a la teoría del breakfast, es decir, de acuerdo a lo que desayunó, si está contento o está enojado, si le gustan las partes o no le gustan las partes, o si el juez decide siempre bien, porque si decide conforme a derecho, el derecho le da las respuestas ya predeterminadas. En el medio está esta idea que es un poco más realista, es decir, parte de un presupuesto, es decir, cuidado, que ya Fiebeck nos anticipó que hay más de una respuesta posible. Y Perelman nos sumó a esa idea de que para poder darle una corrección a la decisión de las respuestas, hay que intentar persuadir a un auditorio particular o lograr el convencimiento de un auditorio universal. En ese contexto, las teorías de la argumentación intentan disciplinar, por decirlo de algún modo, esa tarea del convencimiento. Disciplinarlo o gestionar el convencimiento a partir de una combinación, de acuerdo a lo que dice Atienza, entre elementos formales, es decir, elementos que hacen a la corrección lógica, a que el paso de las premisas a la conclusión respete ciertas reglas de inferencia, elementos materiales, es decir, que la construcción de las premisas también sea evaluada desde el punto de vista del contenido, y, por último, la pragmática, es decir, la capacidad que tiene el resultado de la argumentación de lograr la adhesión de sus destinatarios, pensando siempre que en el marco de un Estado de Derecho, las autoridades, los funcionarios, es decir, quienes ejercen el poder público, tienen el deber de someter su razón individual a la razón pública, es decir, de ir más allá de una decisión subjetiva, sino precisamente lograrla o lograr exponerla de modo tal que sea controlable. Y para controlar una decisión, bueno, es imprescindible que estén expuestas debidamente las razones. Esto es lo que venimos diciendo. Hay esquemas distintos, la clase que viene vamos a ver algunas de las propuestas, brevemente, la de Alexi o la de McCormick, ¿no? Que plantean, bueno, alguna suerte de reglas para argumentar, insisto, esto es parte de una teoría más bien lingüística que una teoría que nos diga exactamente cómo hacerlo, y un poco el esquema general es ese, es decir, después tendríamos que pensar en cómo evaluar las argumentaciones, en cómo construir argumentos. Esto también depende de la mirada o de la teoría de la argumentación que uno asuma. Pero, por el momento, me interesaba transmitirles estas contribuciones que hacen las teorías de la argumentación, que en definitiva están poniendo en relación lo que nosotros venimos trabajando, pero en el marco de una decisión que debe tomar un órgano encargado precisamente de aplicar y darle vida al derecho, y que por lo tanto tiene que hacerlo o bajo los límites del Estado constitucional de derecho. Bien, eso es lo que quería transmitirles hoy. Hoy estamos muy rápidos, pero bueno, tenemos tiempo para discutir, que seguramente van a decir muchas cosas. Es lo que hasta acá me interesa hoy, ¿sí? Porque si avanzo más va a ser más complejo. Hasta acá me interesa que veamos hoy, que tengan claras las tres concepciones de la argumentación de Atienza, que es lo que les envié, que tengan claro el recorrido hacia el arribo a las teorías de la argumentación, y que a partir de estos elementos podamos pensar un poquito más en este esquema, ¿sí? Que me parece que asusta más de lo que realmente es, porque es simple, ¿sí? Y luego ver cómo corregir, cómo evaluar y corregir argumentos, y eventualmente alguna herramienta para construirlos. Pero insisto, no hay fórmula mágica, porque cuando uno por ahí dice, bueno, voy a dar argumentación jurídica, todos esperan que uno le diga, bueno, ¿cómo tenés que argumentar para convencer? Bueno, no hay una fórmula mágica, y es sano que así sea, ¿sí? Porque si alguien nos dice cómo tenemos que argumentar, bueno, estamos en problema, ¿no? Porque eso es más para un coaching o para una de esas actividades que ahora están tan de modas. No, claramente no es la función de la filosofía del derecho decir cómo tenemos que argumentar.
sí es función de la filosofía del derecho develar la construcción del razonamiento jurídico, es decir, poner en evidencia los problemas que están en juego en el razonamiento jurídico, las contribuciones que hace la teoría de la argumentación, por qué es central la actividad argumentativa en el derecho, y eventualmente, ¿no?, tratar de aportar algunas herramientas, creo que sobre todo la teoría de la interpretación y la teoría de la argumentación lo hacen, para generar mejores argumentos, más claros, más consistentes, en fin. Eso sí, pero el cómo es algo, ¿no?, que no es estrictamente la función de la teoría de la argumentación. Bueno, ¿quedó claro hasta acá? ¿Hay alguna duda, algún aporte que quieran hacer? No. Sí, está claro, les pareció muy difícil o es más difícil lo otro que vimos antes. Creo que la justificación interna es más complicado, pero bueno, el sentido era pasar por esos lugares antes de llegar acá. No sé si han podido comprenderlo, es un marco teórico general, pero, insisto, es el tema del momento, ¿no?, la argumentación jurídica en nuestras materias. Y no reviste tanto consenso como parece. Hay disputas también hacia adentro de la teoría de la argumentación, pero bueno, eso meritaría un posgrado específico en la argumentación jurídica. Lo que intento es poner en discusión el tema y eventualmente darles alguna de las teorías más difundidas. Creo que la de Alexi vale la pena y alguna más. La de Atienza, por supuesto. ¿Estamos? ¿Algo? ¿Entendieron? ¿Sí? Después no me van a preguntar. Después no quiero que no me respondan cuando digo qué es la justificación interna y qué es la justificación externa. Estamos, bueno. Entonces, fundamentalmente, esto quería transmitirles hoy. No los abrumo ni las abrumo más. La clase que viene, entonces, trabajaríamos un poquito con alguna de las teorías en particular, para ver si tienen algún tipo de repercusión práctica que ustedes puedan advertir. Y después nos quedaría un poco el camino más allanado para avanzar. Yo diría que estaba pensando si lo de razonamiento probatorio lo dejamos para el final o lo estudiamos ahora, pero bueno, lo vamos a ver. Y la teoría del precedente, que me parece que es un tema interesante por hoy. Con eso terminaríamos todo lo que tiene que ver con teoría de la decisión judicial, razonamiento jurídico, argumentación, etc. Y pasaríamos a la unidad, ya creería a mediados de octubre, a la unidad más axiológica, por decirlo de algún modo, que pone en debate, ¿no?, los fundamentos de los derechos humanos, las cuestiones de género, la teoría del sujeto, etc. Bien, eso es un poco el esquema de trabajo. Entonces, les voy a terminar de dar las notas de los prácticos, y les voy a subir el segundo sobre teorías críticas y teorías pospositivistas. Después tendríamos uno sobre este tema, y seguiríamos con la última unidad. Bien, no hay ninguna duda, nada. Son callados. Los trabajos están muy bien, pero le cuento más. Los trabajos están muy bien, pero no sé por qué no hablan. Al menos los que leí hasta ahora estaban muy bien. Bueno, entonces nos vemos el jueves que viene, si les parece. Yo les mando como siempre el material antes y, bueno, y el link de la clase. ¿Estamos? Bueno, nada más. Nos vemos el jueves. Hasta luego. Chao, Fran. Chao, Fran, nos vemos. Gracias. Chao, nos vemos. Adiós.